Gracias por la invitación, gracias a Marco y Iván por estar acá. Yo solamente quiero tomarme como unos minutitos como para introducir un poco más el tema y bueno, todos lo están viendo ahí en pantalla, crisis. Una palabra que, digamos, los economistas argentinos se te tienen que dedicar a explicar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cada 10, 12 años se cae en una, digamos, es como algo que siempre está. No importa si el contexto externo es favorable, desfavorable, si el contexto interno es favorable, desfavorable, siempre, digamos, todo termina, digamos, en una crisis de mayor o menor magnitud. Digamos, tenemos la historia reciente, Rodrigazo, crisis de deuda del 82, hiperinflación, default y después la crisis del 2001. Después también tenemos otras crisis que eran un poco menores, pero de cómo nos impactó la del 2008 y si quieren, pongamos dentro de crisis esta última actual que estamos viviendo ahora. Pareciera que un poco lo que nos pasa en Argentina es que de todas las crisis se aprenden cosas, pero parcialmente. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque, en definitiva, siempre terminamos cayendo en una nueva. Entonces, tal vez para salir de la crisis actual se arreglan algunas variables, pero otras quedan medias desajustadas y al próximo que le toca le explota alguna que otra bomba que es difícil de controlar. Solamente para no quitar tanto tiempo y dejarlos hablar a ellos, ahondar un poquito en esta última crisis que estamos viviendo ahora, que a mi manera de ver y seguramente ellos expondrán su manera de pensar y sobre todo cómo salir de la misma, yo lo veo un poco como una crisis que arrancó siendo una crisis cambiaria, donde por factores externos, como la suba de tasas de Estados Unidos, que impactó en todas las monedas de los países emergentes, y factores internos, como fue la sequía, que sacó gran parte de las divisas, y algún tema impositivo que también llevó a desarmar a los inversores, a desarmar sus posiciones en pesos para pasar a dólares, aumentando así la demanda. Esa crisis cambiaria rápidamente se transformó en una crisis económica. ¿Por qué? Porque el precio del dólar es algo que todos los medios publican, es algo del cual todos los argentinos saben y es algo que los inversores, la gente que se dedica a la producción, toma como precio de referencia para sus decisiones de inversión, sus decisiones de producción y los consumidores también para sus decisiones de consumo. Esa crisis cambiaria que luego se transformó en económica pasó a una crisis política. Digamos, la oposición vio que las variables económicas estaban ahí medio tambaleando, salieron con garras y dientes a decir que, bueno, que el gobierno tal vez no era capaz de controlar esta crisis que se había desatado. En parte tenían razón, a ver, las variables económicas se lo estaban demostrando, en parte exacerbando un poco la situación. Y la última de las crisis en las cuales esto se puede transformar es en una crisis social, que todavía no pasó, pero en cualquier crisis económica, donde los niveles de empleo se estancan o bajan, donde tenés inflación que no baja, donde los niveles de actividad, tanto de actividad industrial, vienen en caída, te pueden llevar a generar, digamos, una crisis social. Habrá que esperar a diciembre, que es cuando en Argentina parece que siempre pasan, pero bueno, simplemente con esa introducción era que para arrancar, para preguntarle a Marcos y Iván cómo se sale, digamos, cómo se sale y no solo cómo se sale, sino cómo no se cae en una nuevamente. Así que si querés, Marcos, te cedo la palabra, si querés parar de ahí o desde acá. Formalidad. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que me toca compartir un panel con Iván, así que he leído varias de las cosas de Iván, así que será todo un placer. Gracias, Santiago, por la presentación también. Y voy a disentir de lo que dijiste, ya para empezar fácil. No, coincido que estamos en una crisis, hasta ahí estamos bien. Ahora, esto no es una crisis que fue una novedad y apareció de un día para el otro y tuvimos una corrida o factores que nos despertamos una mañana y de pronto vimos, mirá el problema que tenemos. Esto es algo que desde el inicio yo creo que se vinieron cometiendo errores que después terminan desencadenando la crisis. En economía las cosas no pasan de un día para el otro, ni las recuperaciones ni las crisis.
salvo que uno tenga algún evento, un desastre natural, digo, cosas por el estilo, pero si no las cosas no pasan de un día para el otro. Se vienen acumulando una serie de inconvenientes a lo largo del tiempo hasta que en un momento termina estallando. Después la discusión es si es un estallido más grande, más chiquito, digo, pero termina desembocando en una crisis. ¿Dónde empieza para mí el problema de la crisis que estamos atravesando hoy? Desde el día número 1. Y les voy a mostrar, bueno, les voy a contar por qué creo que esto se fue acumulando, tomando en consideración una sola variable, que es la inflación. Cuando termine el periodo presidencial de estos 4 años, la inflación va a tener, suponiendo que se cumpla la inflación del año que viene, que dice el presupuesto, creo que va a ser un poquito más alta, pero suponiendo que se cumpla el del presupuesto, una inflación acumulada en 4 años de 220%. Esto es un 35% anualizado. Con lo cual, lejos de atacar el problema de inflación, que venía ya con serios problemas de la famosa herencia, se fue empeorando. La famosa herencia te deja una inflación cercana al 25%, en el último año eso se fue acelerando un poquitito, pero entre el 25% era el promedio. Hoy vamos a estar en 35%, con lo cual se fue acelerando. Desde ya que tenés corrección de precios relativos, que ahora vamos a hablar. Voy a tomar nada más inflación, como les decía. Cuando el gobierno asume, el primer problema que se encontró fue que venía de un esquema del gobierno anterior de control de precios, donde tenía todos los precios relativos totalmente distorsionados de la economía. Con lo cual, era de esperar que cuando uno saliese de ese régimen a un régimen más normal, si se quiere para ponerlo de alguna forma, ibas a tener un impacto en inflación. La discusión era cómo uno administra la transición de ese plan o ese esquema de control de precios, que no es bueno, a un esquema más normal. El gobierno lo que decide es dejar librado, sobre todo los primeros meses, dejar librado a que el mercado vaya ajustando, vaya corrigiendo precios relativos. Que de vuelta, desde lo técnico uno lo puede entender, no quita el impacto que tuvo. Cuando uno mira octubre, particularmente noviembre, diciembre, tuviste un primer alza en los precios en la economía. Cambio de precios relativos. Segundo alza que se dio, segundo pico, se da con la devaluación. Cuando se sale del cepo cambiario, el argumento era los precios de la economía ya están a 16, con lo cual cuando tuvieses la devaluación, que la ibas a tener sea quien sea el gobierno que asumiera, digo, eso era indefectible, salta el tipo de cambio de 9, que era el oficial, 9 y pico, que era el oficial, a 16, segunda suba de precios. Tercer suba de precios que se dio, todo esto estamos hablando octubre, noviembre, diciembre, hasta abril. Tercer suba de precios que se da tiene que ver con tarifas. El primer aumento o el primer anuncio tarifario que se da del 800%. Con lo cual, en 5 meses, 6 meses si se quieren, vos tuviste un pico inflacionario muy fuerte, producto de tres grandes motivos. Después tenés los efectos de segunda, de tercera vuelta que se van dando en términos de aumento de precios. El gobierno, la respuesta que da al tema inflacionario es la fijación de metas de inflación. Un esquema que a mi gusto en países como Argentina no funciona y no va a funcionar. Y mucho menos cuando uno viene de un proceso de 12 años de inflación por encima del 20-25%. La respuesta fue ajuste por inflación. Ajuste por inflación, perdón, me quedé con una ley que salió el otro día. Inflation targeting. El problema es que además se pone un inflation targeting, una meta de inflación muy baja. Y el inflation targeting, ¿cómo funciona? Básicamente subo la tasa de interés hasta que logro la meta de inflación la estoy simplificando, ¿no? Hasta que se logra la meta deseada. Cuando se sube la tasa de interés, empieza a generarse la atracción de inversiones. No inversiones productivas, se empieza a generar la atracción de inversiones más de corto plazo o especulativa, fondos buitres, pónganle el nombre que quieran. Me gusta
las de corto plazo. Inmediatamente el gobierno a esto responde con sacar todo tipo de restricciones a la entrada de capitales que tenía Argentina, que son controles de capitales, algunos que eran más el cepo, que claramente había que desarmar, pero otros que son controles que tiene el mundo entero, que no son que Argentina había descubierto el agujero del mate y los había puesto. Es más, hace poco, esta semana, hace 2 días, el Banco Central volvió a imponer restricciones a los accesos de capitales o a la salida, si se quiere. Bienvenidos esos controles. Pero la respuesta fue sacar, con lo cual ese flujo de ingreso de capitales de corto plazo que estaba habiendo, en el 2017 se empieza a exacerbar. Sobre todo en un contexto donde el gobierno, a su vez, para controlar parte de la variable inflación, había decidido que el tipo de cambio lo iba a mantener quieto, lo iba a mantener planchado. Eso te fue claramente generando más entrada de ingresos de corto plazo, el famoso carry trade, donde entran, hacen beneficios financieros muy fuertes y se van por la otra puerta sin ningún tipo de restricción. Esa salida se termina dando en el 2018, que no se da por el contexto internacional, no se da por la sequía, no se da por la renta financiera. Se da porque las variables de economía no cerraban. Materia fiscal, teníamos el mismo o mismo un poquito más de déficit que lo que había dejado el gobierno anterior, que ya era muy malo. En materia de cuenta corriente, teníamos más déficit de cuenta corriente que lo que había dejado el gobierno anterior, que ya era muy malo. En algún punto de afuera te bajan el pulgar. En algún punto dijeron, no es más confiable, o no tenemos más confianza, y empiezo a retirar. Ese retiro, a su vez, fue respondido por el gobierno con, al principio, dejar que se vayan, poniendo dólares, perdiendo reservas, hasta que en algún punto esa salida empezó siendo tan rápida, tan fuerte, que creo yo que fue la primera corrida, después se da la segunda corrida, que es donde se acude a la idea de volver al Fondo Monetario. Cuando se acude a la idea del Fondo Monetario, más allá de la forma, si había un plan o no para ir al fondo, la señal que estás dando es que tu economía o tu esquema económico no funcionaba más. Nadie recurre al Fondo Monetario en un esquema donde tu economía funciona. El Fondo Monetario no está para generar un préstamo puente para que pases un momento nada más. El Fondo Monetario, la función del Fondo Monetario, después discutimos si me gusta más el fondo, menos el fondo, digo, eso son otras discusiones. Pero el objetivo del Fondo Monetario es velar por la estabilidad financiera de sus Estados miembros. Argentina es Estado miembro. Y lo que elabora cuando un país va al Fondo Monetario es un programa que asegure la estabilidad financiera. ¿Qué es lo que te dieron? El Fondo Monetario no te iba a prestar plata, no es un banco que presta plata. El Fondo Monetario te da programas económicos que se negocia con el país los aplica y mientras tanto el Fondo Monetario financia. El primer acuerdo con el fondo era tan inconsistente que duró 3 meses. A los 3 meses ya el acuerdo estaba caído y se negocia el segundo acuerdo, que es el que se votó en el directorio del fondo hace muy poquito. Con lo cual, fíjense que tomando y simplificando la discusión, tomando una sola variable, se ve como el problema viene dando desde el día número 1. No es algo que de un día para el otro se despertó la crisis. Porque la acumulación del stock de Levax, que son los que terminan generando la primer corrida, se den en el año 2016, empieza el 2017 es donde se termina de acumular fuerte. Y esto no es que era nuevo, yo lo hablé personalmente con el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger. Lo hablé 3 veces. La última vez que lo hablé en un almuerzo privado, privado me refiero a cerrado, éramos pocos, éramos 5 economistas de la Cámara de Diputados, de distintos partidos políticos, donde todos planteábamos, tenés que hacer algo inmediatamente con el stock de Levax porque esto no va más.
Digo, en esto no tuvo nada que ver la renta financiera, no tuvo nada que ver la sequía, no tuvo nada que ver las tasas de interés de Estados Unidos. Desde ya le meten un condimento adicional que acelera los procesos o te complica más la crisis. Pero los motivos eran que los sustentos de la economía, o los pilares de la economía, no estaban. Se iban cada vez empeorando más. Terminaste en una economía, y con esto te dejo ya, terminaste en una economía donde cada vez la fuiste concentrando más y la tendiste en una economía que dependía cada vez más fuerte de los mercados financieros. ¿Había forma de hacerlo distinto? Sí, desde ya había muchas otras formas. La salida del control de precios a un sistema más racional, yo lo hubiese hecho distinto. Me hubiese sentado, hubiese negociado de cómo hacemos un periodo de transición, no podemos pretender de un día para el otro cambiar. Lo mismo si se quiere con el tema tarifario. Tarifario, algo había que hacer con tarifas, nadie tiene duda, el sistema de subsidios no funcionaba más. La clave era cómo salías de ese esquema. A punto tal de que los primeros aumentos del 800% lo termina trabando la Corte. En términos de las cuentas fiscales, si se quieren, el gobierno perdió 8 meses. Porque la anulación del aumento tarifario, el primero, recién se puede aplicar llegado octubre, noviembre de finales de ese año. Se perdió todo el medio de haber hecho algo más racional, bien hecho, en línea con lo que decía la ley, en términos de audiencias públicas y todo, y hubiese ganado tiempo y plata, y no hubiese generado un impacto en precios. Y la salida del cepo, que todos coincidíamos que había que salir del cepo, la clave era cómo salías. ¿Por qué nosotros hablábamos de 100 días para salir del cepo? No porque queríamos retrasar la salida del cepo, sino porque en esos 100 días tu prioridad número 1 era cómo hacer un esquema de combate contra la inflación en serio para cuando tuvieses la devaluación que la ibas a tener, no tenga el pass-through sobre la economía que terminó teniendo. Entonces, los errores se fueron acumulando desde el principio. No es una novedad. Siempre después terminás teniendo algún gatillito. Puede haber sido la tasa de interés, puede haber sido parte de la sequía, pero los problemas de la crisis no fueron producto de esos. Los problemas de la crisis fueron producto de los errores de política económica. Si querés, igual, bueno, muchas gracias por la explicación y si querés, faltó la parte de, bueno, ¿y entonces? ¿Cómo salimos? No, sí, si querés terminar con esa parte y después lo dejamos a Iván que... hacer algo más interactivo. Está, dale, muchas gracias. A ver, ¿cómo salimos? A ver, claramente no hubiese hecho las cosas, pero estamos acá, digo, ya tenés la realidad. Tenés la realidad y tenés que moverte en la realidad que hoy tenés. Y las cosas que te digo hoy quizás mañana quedan en desuso porque esto es Argentina, y mucho menos después de las elecciones, ¿no? Digo, de acá a las elecciones el panorama económico puede cambiar 10 veces, con lo cual las cosas que hoy uno puede pensar las tenés que readaptar inmediatamente o permanentemente al contexto. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar el enfoque totalmente de cómo mira la economía. Más allá de las medidas concretas que puedas tomar, yo creo que acá hay un problema en términos de cómo mirar la economía, la concepción de la economía. Yo creo que el gobierno hoy está en una mirada donde la única salida es cómo hago el ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal va a ser lo que me va a permitir crecer, cosa que yo no coincido con eso. Yo creo que esas son medidas que lo único que te termina haciendo son ajustes de corto plazo, pero no esquemas de sustentabilidad de mediano y largo plazo. Y yo creo que la forma de ver la economía tiene que ser, primero, cómo pensarla desde el crecimiento, que es algo que en Argentina no se discute. Hoy Argentina, y ustedes lean todos los diarios, salvo cuando tenemos un índice de la industria o eso que se habla del crecimiento, de la caída, si no en Argentina no hay discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el modelo de crecimiento. Que yo creo que esa es la discusión central. Y con esto no estoy pateando la pelota más adelante, hablar de desarrollo, no, lo voy a llevar a cosas concretas de corto plazo. Pero en esa discusión de desarrollo uno tiene cuestiones de largo plazo más estructurales, dentro de las cuales podemos incluir una reforma tributaria más ambiciosa, si se quiere les concedo una reforma previsional, que yo creo que Argentina hay que hacerla,
y además estaba previsto en la ley de reparación histórica. El problema es que no se está cumpliendo la conformación del comité que se tenía que conformar, ¿no? Digo, lo pusimos en la ley y después en la práctica no pasa nada. Creo que hay que ir a una reforma laboral, desde ya que hay que ir a una reforma laboral. Les voy a poner un ejemplo, reforma laboral. Yo creo que el gobierno en materia laboral hizo algunas cosas que estuvieron muy bien. Después no entiendo por qué las abandonó. Pero el gobierno inició algunas negociaciones sectoriales. Ejemplo Vaca Muerta, ejemplo automotriz, ejemplo, hay 2 o 3 ejemplos que el gobierno avanzó en negociaciones sectoriales que dieron muy buenos resultados. Ahora no entiendo por qué se abandonó. Después desde ya tenés la cuestión más estructural de la actualización de la Ley General del Trabajo y todo. Digo, desde ya tenemos que darlo. Digo, pero eso tiene que ser en un contexto de crecimiento. Hablar de la reforma laboral en el medio de una caída y destrucción de puestos de trabajo, y un poquito difícil. Si uno lo plantea en un esquema donde estás creciendo, bueno, ya es otra cosa. Y yo creo que hay que darla. Pero esos son, creo que parte de esas discusiones estructurales tienen que ver con cuestiones institucionales, que te puedo ir desde la reforma de la Constitución, que yo creo que hay que dar, hasta cuestiones económicas como la reforma laboral. Digo, la cuestión institucional en Argentina no es menor. Yo creo que fortalecer las instituciones, y es más, ya que dije lo de la reforma de la Constitución, yo iría a un régimen parlamentarista un poco más fuerte. No estoy yendo al régimen parlamentarista europeo, pero sí un esquema donde se le dé una mayor institucionalidad en términos, por ejemplo, del nombramiento del jefe de gabinete o la aprobación del nombramiento de los ministros, como tiene la aprobación de un embajador. Se aprueba un embajador, no se aprueba un ministro. Digo, y esto no son cosas raras, pasa en Estados Unidos, digo, no es nada raro. Pensaría un esquema de mucha más fortaleza institucional, porque eso es lo que le da también estabilidad a las políticas que se vayan tomando. Muchas veces cuando, sobre todo en campaña, escuchamos la necesidad de esos 10 puntos, políticas de Estado, eso se termina traduciendo en instituciones fuertes que termine tomando decisiones que después perduren en el tiempo. Y no que cambien los gobiernos y vamos de una punta a la otra, que es lo que nos termina pasando. Pero me fui de tema. Todas cuestiones institucionales, cuestiones estructurales que hay que dar si uno quiere realmente aprovechar el potencial muy fuerte que tiene Argentina. Y ese potencial muy fuerte que tiene Argentina no me estoy yendo dentro de 50 años, estamos hablando del 2025. Yo creo que Argentina, haciendo las cosas, corrigiendo un poco los rumbos, en el 2025 tiene una oportunidad muy grande de la mano de Vaca Muerta, de la mano del sector minero, de la mano de sectores del agro, telecomunicaciones, digo, hay muchos sectores que Argentina tiene un potencial muy grande y hay algunos que nos pueden pegar un salto, como por ejemplo el tema de Vaca Muerta, que después si quieren hablamos un poco más de detalle. El tema es cómo llegamos hasta el 2025, que es donde yo veo que puede haber el quiebre. Y me voy al corto plazo, y lo hago corto para seguir con otras preguntas. ¿Qué es lo que haría yo hoy? Primero tengo que desarmar parte de la política monetaria como está llevándose hoy adelante. No va a ser posible dar vuelta a la economía mientras que las tasas de interés siguen estando en 70%, 60%, 50%, 35%, supongo, la bajamos a la mitad. No sirve. Yo me acuerdo el año pasado de estar discutiendo sobre los problemas para la economía real de una tasa del 25 o 30%. Imagínense, si en 25 o 30 no funcionaba, cualquier cosa que esté por arriba, mucho menos. Entonces hay que hacer modificaciones que me permitan bajar muy rápido la tasa de interés. ¿Qué creo que es lo que va a terminar pasando para llegar a este punto? Que de vuelta, no lo tomen esto como algo que me parece ideal, ni es lo que quiero. Digo, creo que es lo que va a terminar pasando. Las LELIQ, que son las LEVAC transformadas en el nombre, la gran ventaja que tiene la LELIQ es que está en menos gente es en bancos, básicamente, o en instituciones financieras. Tenés que sentarte con los bancos y decir, mira, te voy a dar esto, vamos a cambiar el esquema de LELIQ por un esquema más largo. Y hacer un swap de esas LELIQ a un esquema de unos títulos o algún instrumento
con una mirada de 2, 3 años. Donde además le digas, si vos liberás parte de estos recursos para el financiamiento de esquemas productivos, podés ir liberando más alto. Cuando yo digo esto, no estoy modificando la política monetaria o la restricción que le puso el Fondo Monetario al M1 o a la base monetaria cero, como se dice, que es lo que firman con el acuerdo. Estoy modificando en todo caso el M2, M3, estoy yendo por otro lado. Pero eso me permite darle algún aire a sectores productivos, que es parte de lo que yo creo que hacer. A su vez, ese swap te va a permitir bajar mucho más rápido la tasa de interés. En materia de precios, yo creo que hay que ir a un esquema donde desde ya, de vuelta, no son esquemas ideales, pero creo que terminás ahí, tenés que ir a esquemas donde puedas fijar sobre ciertos precios de la economía acuerdos de precio mucho más ambiciosos, y digo acuerdo de precio, no controles de precios, porque además el acuerdo de precio tiene la lógica de que tiene un periodo de tiempo corto. Uno de los grandes, dentro de los varios problemas, pero uno de los grandes problemas que terminó teniendo el kirchnerismo en materia de control de inflación fue que los acuerdos de precios lo terminó haciendo su política antiinflacionaria. Y eso no te sirve. Los acuerdos de precios te sirven por 6 meses, 7 meses, mientras que aplicás al resto de las cosas. No te sirven como control propiamente dicho de la inflación. Pero sí te permite generar un margen en el medio. Creo que tenés que utilizar la Ley de Defensa de la Competencia, que está votada en el Congreso y todavía no se está aplicando, porque ahí tenés algunas cuestiones de cartelizaciones, tenés algunas cuestiones de abusos de posiciones, tenés algunas cuestiones, no estoy diciendo que es el eje central de la inflación, pero todo te suma. Y después de ya, política monetaria, política fiscal, que esos son un poco más de resolución o de efecto un poco más largo. Estoy pensando 6 meses para adelante que tengan impacto eso. Que yo creo que a la larga la política monetaria tan dura como está viendo va a terminar teniendo un impacto sobre la inflación en términos de reducción, pero el problema es el corto plazo, el impacto que está teniendo. Por eso estas otras medidas. Creo que hay que ser muy agresivo en materia de incentivo de inversiones, ya incentivo a creación de puestos de trabajo. Esto puede ser, por ejemplo, todo puesto de trabajo nuevo que se genera, adelantarte el mínimo no imponible que se votó en la reforma tributaria al día de hoy. Nuevo puesto de trabajo, o hasta podría ser más ambicioso y decirles, creo que no habría que llegar ahí, pero llevándolo al extremo, decir no paga aportes por un periodo de tiempo. Si total no es costo fiscal, si hoy no está. Estamos hablando del incremental. Lo mismo con inversiones. Inversión productiva por 2 años no paga impuestos. O tiene un sistema de hiperaceleración en las amortizaciones. No es costo fiscal si hoy no está. Esa inversión no existe. La clave es dar las señales correctas a la economía. Yo no te digo que hay una medida mágica que te va a hacer cambiar la economía y te la va a hacer crecer. Pero sí lo importante es que vos dejes claro que tu sendero de tránsito de tu economía o tu objetivo número 1 de la economía es hacer crecer la economía, es generar inversiones productivas. Si lo mirás desde el lado fiscal, tampoco nos pensemos que tener la política que tenemos hoy no tiene costos fiscales. ¿Saben cuánto le generó al Estado o cuánto le genera al Estado cada punto de tasa de interés adicional solo en las LETES? Las LETES son las LELIC, pero del Tesoro, las cortitas del Tesoro. Por cada punto de interés son 2.500 millones adicionales de costo fiscal. Entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, estoy hablando de fechas de presupuesto, subió 25% la tasa de interés. Más de 75.000 millones de pesos que se nos fueron de costo fiscal por el aumento de la tasa de interés. Entonces no es que esta tasa de interés no tiene costos fiscales. Tiene costos fiscales. Y el equilibrio fiscal que se está yendo ahora no es un equilibrio fiscal, es cómo hago para reducir el déficit primario, mientras que se me están yendo más intereses de deuda. Cuando uno mira, porque esto no es nuevo tampoco, yendo a todas las crisis que pasamos, cuando uno mira dónde teníamos esta situación, en los 90 teníamos superávit primario. No teníamos déficit cero primario, teníamos superávit.
Los intereses de deuda me llevaban puesto el déficit fiscal. Perdón que lo diga así, pero creo que se entiende fácil. Entonces, no solo tener déficit cero en cuenta primaria hace que el modelo sea sustentable. Entonces, si no logramos revertir y empezar a crecer, no vamos a poder hacer que estas modificaciones o eventualmente esos ajustes que se están haciendo hoy sean sustentables. Y les dejo el último dato. Por cada punto de crecimiento que tiene Argentina, le entran 35.000 millones de pesos adicionales al Estado por recaudación de impuestos. El haber votado un presupuesto el año pasado con un crecimiento del 3,5%, ahora tener una caída del 2,5%, ustedes hagan la cuenta de cuánto perdió el Estado de recursos, cerca de 250.000 millones de pesos, por no crecer lo que teníamos que crecer. La clave para generar un esquema sustentable en el largo plazo tiene que venir de la mano del crecimiento. Muy bien, muchas gracias. Dejaste algunos, si quiere, títulos ahí para ahondar un poco después, pero bueno, para que Iván pueda presentar su postura un poco, si quieren, perdón también por las palabras, en caliente de lo que vos has dicho. Veremos si son contrapuestas o no, pero bueno, te cedo la palabra, Iván. ¿Cómo va? Es gracioso porque a Marco la tasa siempre le parece alta y a mí siempre me parece baja. Entonces ahí tengo la primera diferencia. Lo segundo, comentarios cortos sobre esto, ¿no? A mí me preocupa ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo en la crisis de los 90, parecía que el problema era la convertibilidad y haber privatizado empresas públicas. Me parece grave eso. Y lo mismo pasa hoy. No, la culpa es salir del cepo. Digo, por favor, divorciemos esas cosas, ¿por qué no? Creo que son cosas muy distintas. A ver, digamos, estamos acá para hablar sobre crisis fiscales. Me pareció, hasta en algunos puntos coincido con el diputado Marco Lavagna. Por ejemplo, que los errores empezaron al minuto cero. Probablemente, sí. Pero no me gustaría, por lo menos no ahora, meterme en la cuestión Macri, en la cuestión del hoy, ¿no? En la cuestión de la coyuntura. O sea, me gustaría ir un poco hacia, si se puede, terminar con las crisis, que era un poco lo que nos convocaba, o por qué tenemos crisis, ¿no? Y quién pudiera o quién no quisiera terminar con las crisis. Mira, de los últimos 40 años, Argentina tuvo 17 recesiones, ¿sí? 17, o sea, casi el 50% del tiempo estuvimos con un Producto Bruto Interno que caía respecto al año anterior. De esas 17, 10 fueron caídas mayores al 3% del PBI. O sea, ya un dato bastante lamentable. Y tuvimos 2 episodios que fueron totalmente terroríficos, como los finales de los 80 y finales de los 90. Mientras tanto, estos otros países caminan ahí tan tranquilos, ¿no? Como por ejemplo Australia, que está por cumplir el año 27 de crecimiento sostenido de su PBI. Entonces, el tema es qué nos pasa a los argentinos, ¿no? Entonces, el primer punto que a mí me gustaría hacer es indagar un poquito en esta cuestión de qué nos pasa, cuál es el problema, y contestar a una idea que da vuelta por el aire, especialmente por quien es mi contraparte circunstancial en este debate, que es la idea de no tenemos que pensar en el ajuste, sino en el crecimiento. Y a mí me parece que, bueno, a ver, digamos, si yo te digo que Boca para ganarle a River en el próximo partido tiene que hacer goles, y sí, claro, casi que me estás repitiendo el reglamento del fútbol. Es decir, un equipo gana cuando hace goles, siempre y cuando el otro equipo no haga la misma cantidad o mayor, ¿no? Entonces, el tema es que hay que ver cómo haces los goles. Y en el caso particular de la Argentina, no hay que ver cómo haces los goles. Hay que sacar al club de que está fundido. O sea, todavía, es más importante todavía. Antes de pensar en, bueno, qué jugador compro o qué no, sacar al club de la quiebra. Porque Argentina está en quiebra. Entonces, el primer punto que quiero hacer es que las crisis argentinas tienen que ver con desequilibrios fiscales y que no hay manera de que podamos crecer si no ajustamos el fisco. ¿Sí? Esto es un cuadro ultra famoso, ¿no? Digamos, las cuentas públicas en Argentina no cierran nunca, salvo en el periodo 2003-2007, más o menos, donde acá el padre de Marco fue ministro, ¿no? Esta es nuestra decadencia secular, que para ser justos con la imagen del déficit a corto los años, ¿sí? Desde el 60 en adelante,
la verdad es que también venimos decayendo en términos de nuestro PBI per cápita, respecto de los países importantes del mundo, como Estados Unidos o Australia, que es la comparación que tengo acá. Entonces, ¿por qué digo es importante hacer el ajuste del fisco? Por algunas cuestiones que son consecuencias negativas de tener déficit fiscal. Y la primera consecuencia negativa tiene que ver con la volatilidad y la incertidumbre. Y esto nunca ha sido más claro que en la historia recientísima de la Argentina. O sea, este gráfico muestra la evolución del riesgo país y la evolución del tipo de cambio real. La crisis que tuvimos en estos últimos meses, o este último año, es una crisis que está manifestada por un fuerte aumento del tipo de cambio real, o sea, el tipo de cambio nominal, que todavía los precios no ajustaron lo mismo. Pero fíjense ustedes que está totalmente relacionado ese salto con un salto en el riesgo país. Y esto tiene mucho que ver con el déficit fiscal. O sea, en la medida que vos tenés más déficit fiscal, vos tenés más deuda, y en la medida que los acreedores no creen que ese sendero es sostenible, empiezan a dudar, venden los títulos, ¿sí? Y te exigen más tasa por cada dólar que te presten. Entonces, está íntimamente relacionado el desequilibrio de tus cuentas públicas con la volatilidad financiera y con la incertidumbre que se genera alrededor de eso y que obviamente impacta en la capacidad productiva de las empresas. No solo porque el costo de endeudarse sube, sino porque sube el dólar y por tanto suben los costos. Si no, vean lo que han evolucionado los precios mayoristas de la economía versus los precios minoristas. Es decir, la rentabilidad de las empresas se está comprimiendo a una velocidad estremecedora. Y encima el gobierno ahora le dice a las empresas que tienen que pagar un bono de 5.000 pesos obligatorio. O sea que para males, para colmo de males, eso. Otra cuestión que genera el déficit fiscal, y que lo mencionaba Marco y voy a hablar bastante de este tema, es la inflación, ¿no? Bueno, ahí está. La inflación. Fíjense ustedes que acá tenemos el récord de inflación en Argentina dividido por décadas. Y la verdad es que a la década del 90 la separé en dos periodos de 5 años porque la hiperinflación del 91, o del 90, perdón, distorsiona mucho. Entonces acá se ve muy claro que el único momento en el que Argentina no tuvo inflación fue cuando al gobierno le dijimos, usted no puede usar al Banco Central, digamos, fuera gobierno del Banco Central. Bueno, el único momento en el que hubo un resultado positivo en términos de inflación. Pero después nunca bajó la inflación de 2 dígitos. Y fíjense el siguiente gráfico que muestra la relación entre el déficit fiscal y la tasa de inflación anual. Esto es un análisis extremadamente sencillo. Agarré los datos, los años para los que había datos e hice una nube de puntos entre déficit e inflación. Y saqué todas las inflaciones superiores al 400%, digo, para no hacer una distorsión gigantesca. La relación es muy clara. A mayores déficit, más inflación, ¿sí? Nunca, cuando hubo superávit, la inflación superó el 20 y poco %, ¿sí? Ahora, con déficit tuviste 20 y pico, 30 y pico, 100 y pico, 200 y pico, ¿sí? O sea, no hay manera sostenible de frenar la inflación que no sea resolviendo el problema fiscal. Yo creo en la política monetaria, pero para hacerlo sostenible tenés que tener cuentas públicas sanas, porque si no, tarde o temprano, acudís a la maquinita. Bien. Tercer problema que genera la inflación, el déficit fiscal, y eso es muy interesante porque está bastante en boga en el debate, y creo que algo también comentó Marco, ¿no? Esta idea de, bueno, me ingresan capitales y después se van, ¿sí? Que tiene que ver con las cuentas externas, ¿no? Muchos analistas piensan que el problema de la Argentina es la falta de dólares que genera tener un déficit de cuenta corriente. Ahora, nuevamente, perdonen, antes de ir a eso, quiero seguir sobre la inflación, porque claro, algunos dicen, bueno, un poco de inflación es buena, ¿no? Keynes, cuando le escribe una carta a Roosevelt allá en el año 33, le dice, a usted, señor Roosevelt, le van a decir que no haga las políticas expansivas que debería hacer, porque eso va a generar aumento de precios. Y le dice, no los escuche, no escuche a esos halcones. ¿Por qué? Porque los aumentos de precios son, en algunas ocasiones, el resultado del aumento de la demanda y del crecimiento de la economía. Bueno, eso por lo menos es totalmente falso en el caso argentino.
Un análisis del Banco Central mostró una correlación totalmente negativa entre inflación y crecimiento per cápita de la economía, que son esos dos gráficos agrupados en dos grupos de años distintos, ¿sí? Si no se ve claro, a mayor inflación, a mayor tasa de inflación, bueno, menor es el PBI per cápita, ¿sí? Menor es el crecimiento del PBI per cápita. Bueno, entonces la cuestión, lo siguiente era la cuestión de las cuentas externas. Yo no sé dónde tengo que tocar esto. Ahí está. La cuestión de las cuentas externas. Yo no sé si todo el mundo va a comprender esto, la verdad que no es muy difícil, pero en economía hay una cuestión básica que es I es igual a C más I más G más exportaciones netas. Es decir, la ecuación keynesiana básica que te muestra la macroeconomía. El PBI se puede destinar a consumo, a inversión, a gasto público y a exportaciones netas. Haciendo un poquito, eso es una identidad contable, lo que ingreso me lo gasto, nada más. Haciendo algo de aritmética y llevando las exportaciones netas para un lado y sustituyendo algunos de esos valores, en realidad tenés que la cuenta corriente, ahí arriba de todo, es igual al ahorro neto del sector privado menos el ahorro neto del sector público, ¿sí? Es decir, al ahorro privado menos la inversión privada, menos gasto menos impuestos. Y si yo digo que el ahorro se equilibra con la inversión privada, eso me da cero. Por tanto, el déficit de cuenta corriente no es más que la otra cara del exceso de gasto público. Entonces vos tenés un exceso de gasto público, te tenés que endeudar, tenés un superávit de la cuenta de capital que genera un déficit de cuenta corriente, ¿sí? Así que si hay una preocupación por la cuenta corriente, por los capitales golondrina o lo que sea, resolvamos el déficit fiscal y no va a estar ese problema. Y otra cuestión que se deriva de este mismo análisis de identidades contables es que en la medida que hay mucho déficit fiscal, el gobierno, si lo quiere financiar en el mercado interno, va a tener que ir a pedirle a los bancos el crédito. Y los bancos dicen, mirá, si te presto a vos, no le presto a la pyme, no le presto a la multinacional, no le presto a la persona que se quiere comprar un auto. Ese es el efecto desplazamiento. El sector público se chupa todo el crédito que hay y no queda dinero para prestarle a las empresas del sector privado, que son las que están en mejor capacidad de generar actividades productivas y sustentables en el tiempo, porque a la larga están generando producción presente y futura, ¿sí? Y asignan mejor los recursos de lo que lo han asignado nuestros políticos a lo largo de la historia, ¿no? Así que creo, estas ideas tratan de convencerlos a ustedes de que es importante desde el plano teórico, ¿sí? Y desde algo de la historia argentina, de la importancia de tener ajuste fiscal. No es cierto que ajustar al fisco achique la economía, y eso lo prueban algunos casos históricos a nivel mundo, como podemos ver acá, ¿no? Por eso muchos números, pero hay un trabajo que muestra si las severas contracciones fiscales o reversiones de los senderos fiscales son expansivos para la economía. Luego tenés la idea keynesiana del multiplicador. Si achico el gasto público, bueno, cae el gasto público y también cae el gasto privado, y por tanto se reduce la economía. Y otra corriente te dice, mirá, si achicás el gasto público, lo que pasa es que terminás generando una certidumbre a futuro que hace que la gente no solo gaste menos, sino que gaste más. Porque sabe que te va a tener que pagar menos impuestos en el futuro, porque tenés un Estado dentro de sus posibilidades. Bueno, y lo que muestra este paper del año 90 es que Irlanda y Dinamarca emprendieron severos ajustes fiscales que fueron reactivantes para la economía. Si bien el caso de Irlanda, que es el último que está ahí, 1987-1989, ¿sí? La variación en términos de consumo público e inversión pública fue drásticamente a la baja. O sea, cayó 3,7 puntos en términos del PBI y 13 puntos en términos del PBI la inversión pública, ¿sí? Y fíjense lo que pasó ahí abajo. El PBI aumentó 1 punto anual. O sea, era una economía que venía creciendo al 2,7 y empezó a crecer al 3,7. Que esto es importantísimo, porque las tasas de crecimiento generan, acumulan exponencialmente, ¿no? Lo que Axel Kicillof llamó la tiranía del interés compuesto. En el caso del crecimiento económico es fantástica esa tiranía, porque te hace crecer a ritmos exponenciales, ¿no?
Otro trabajo en este sentido es el del año 2010, de Ardagnia y Alesina, que dice, bueno, los ajustes fiscales pueden generar crecimiento, pero es mucho mejor si se hacen por el lado del gasto, ¿sí? Entonces compararon algunos ajustes fiscales y vieron, bueno, los que se hacen mayormente subiendo impuestos eran contractivos, mientras que los que se hacían mayormente bajando el gasto público, y en este caso tenés el 85% del ajuste, la línea de arriba, generada por reducción de gasto, ¿sí? Esos eran expansivos, ¿sí? Porque la tasa del crecimiento estaba en los primeros 25 puestos sobre una lista de 100 tasas de crecimiento 2 años después del ajuste, ¿sí? Pero hasta acá la experiencia internacional dice, bueno, ok, qué sé yo. Para ir cerrando la idea, les comento la historia de Argentina. Y la historia de Argentina es interesante que la traiga justo a este escenario, porque Emilio Campo, un economista del SEMA y de la New York University también, hizo un trabajo muy reciente sobre planes antiinflacionarios. Y Marco habló acá mucho del tema de la inflación. ¿Y qué encontró Emilio? Dijo, bueno, analicemos los planes antiinflacionarios que ha tenido la Argentina, que duraron por lo menos 2 años. ¿Sí? Ahí encontró 10 planes antiinflacionarios que se mantuvieron por lo menos 2 años. Y empezó a analizar, bueno, ¿cuál era la tasa de inflación que tenías antes? ¿Cuál era la tasa de inflación que tenías después? Y determinó que los exitosos eran los que lograban llevar a la inflación a una tasa anual del 15%, al mes 24, ¿sí? Y que esos iban a ser los considerados exitosos, ¿sí? O que el promedio del mes 23 y 25 sea 15. Y ahí más o menos tenés a todos, ¿sí? En esa primera, segunda, tercera línea. Los planes exitosos fueron los de Gómez Morales en el 1952, el de Alzogaray, el de Krieger Bacena, el de Cavallo y el del exministro Roberto Labaña, ¿sí? Año 2002, 2005. Y entonces, ¿cuál es la clave de estos planes exitosos? Bueno, fíjense cuál es la clave de estos planes exitosos, porque está en la siguiente diapositiva. Que fueron principalmente ortodoxos, en el sentido de que el peso de la corrección cayó sobre lo fiscal y sobre lo monetario. Los no ortodoxos, los que no fueron exitosos, no pudieron bajar el déficit fiscal lo mucho que lo lograron bajar los planes exitosos, y la verdad es que le dieron casi cero importancia a la variación de la base monetaria. Entonces, si queremos bajar la inflación, prestémosle atención ya no a lo que diga Milton Friedman, a lo que dice nuestra propia historia. Ajuste monetario y apuntalado por ajuste fiscal. Eso es lo que nos ha dado resultado en el contexto argentino, que es que la verdad es que en el largo plazo ningún plan antiinflacionario tuvo éxito, porque hoy tenemos 45% de inflación y 250 acumulada, como dijo Marco. Pero por lo menos en esos lapsos sí fueron exitosos. Entonces, emulemos esos planes exitosos y continuémoslos, en vez de tirarlos por la borda, ¿no? Entonces, digo, el punto es, hay que hacer un ajuste fiscal, hay que achicar al fisco, porque eso no va a generar un achicamiento de la economía. O sea, en la medida que reduzca la incertidumbre, reduzca la inflación y expanda la posibilidad de que haya crédito para el sector privado, eso es netamente positivo para la economía. Eso va a hacer que mayores recursos estén asignados por el sector privado, lo que da mayor eficiencia de la economía y un crecimiento sostenible de largo plazo. Entonces, como nota final, no creo que eso sea lo único que hay que hacer, sino que creo que también los argentinos deberíamos abrazar algunas medidas adicionales que tienen que ver con lo que yo y muchos otros llamamos la libertad económica. Y ahí la verdad que las últimas cuestiones que mencionó el diputado Labaña, yo tiendo a coincidir, ¿no? Hay que hacer una reforma laboral. Yo diría hay que desregular el mercado laboral o liberalizarlo lo más posible. Los países con mercados laborales más flexibles son los que tienen menores tasas de desempleo.
hay que respetar irrestrictamente los derechos de propiedad. Argentina tiene un largo historial en donde no le presta atención a los derechos de propiedad o va directamente en contra de ellos. Default, controles de precios, bonos compulsivos, aumentos de salario por decreto, deseos de prohibición o realidades de alta restricción al despido de gente. Digo, ya lo vimos con el cepo. Si restringís la entrada, restringís la salida. Al revés, si restringís la salida, restringís la entrada. Si hacés lo mismo en el mercado laboral, bueno, vas a restringir la contratación, no vas a restringir los despidos. Hay que bajar impuestos y creo en la libertad financiera. Los flujos de capitales tienen que estar libres. No es ese el problema de la Argentina. No es tener libre flujo de capitales el problema de la Argentina. Es generar procesos de crecimiento insostenibles basados en el déficit fiscal, en el endeudamiento. Ese es nuestro karma. Entonces, para ir, digamos, a la cuestión actual, algunas palabras nomás, pero a la luz de esto me parece que cae un poco de Maduro, que si hay alguna crítica que le tengo que hacer al programa de Cambiemos, no es de ninguna manera haber liberado precios, no es salir del cepo, no es sincerar tarifas, sino que es no haber terminado con la cruz más importante con la que pesa nuestra historia, que es un gobierno que gasta más de lo que gana y agota sistemáticamente las fuentes de financiamiento, ¿sí? Y cada vez que se agota una fuente de financiamiento, Argentina entra en crisis. Se agota la fuente de financiamiento monetaria, estallidos inflacionarios, se agota la fuente de la deuda y aparecen las crisis de deuda que han sido tan terroríficas para nuestra historia. El caso argentino de hoy no tiene que ver, te diría, ni con la renta financiera, tiene que ver con un esquema fiscal que fue insostenible. En el debate que existía sobre si se iba muy gradualmente con lo fiscal y muy deprisa con lo monetario, en lugar de haber hecho lo que hicieron el 28 de diciembre, que fue tratar de aflojar lo monetario, tendrían que haber endurecido lo fiscal. Y no te vienen dólares porque la política monetaria es dura. Te vienen dólares porque el gobierno ingresaba 30.000 millones de dólares por año. Entonces, ¿cómo querés que suba el tipo de cambio? ¿O querés que sea más alto? ¿Sí? Es difícil, ¿sí? Así que bueno, para cerrar eso, ¿no? Destacar esas tres ideas de la importancia del equilibrio fiscal, la importancia de ver nuestra propia historia, que muestra que han sido exitosos los planes austeros en lo fiscal y duros en lo monetario, y por último, invitarnos a los que estamos acá, pero también a la sociedad argentina en general, a que por una vez abracemos las ideas de la libertad económica. Acá tenemos, digamos, la relación de la libertad económica con el estándar de vida y un segundo ejemplo que lo muestra más claro. O sea, los países más libres son donde mejor se vive en el planeta, donde tienen salarios más altos y donde realmente está erradicada la pobreza como la conocemos acá. Si aplicamos nuestra vara de pobreza a los Estados Unidos, tienen 4% de pobreza. 4, nosotros tenemos 30, ¿sí? O sea, 26 puntos de reducción. Y la verdad es que han sido históricamente un bastión del liberalismo, por más que ahora no lo sean, ¿sí? Entonces, de una vez por todas, espero que dejemos de tenerle miedo a estas ideas porque son las que hicieron grande a nuestro país una vez, han hecho grande a muchos países del mundo y pueden volver a hacernos grandes a nosotros. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, un poco lo que esperábamos. Si se quiere, de este lado encaremos la crisis desde el crecimiento, de cómo pensar no en mañana, sino en 2025, decías vos. Y de este lado, un poco, para salir de la crisis, hay que terminar con la inflación, para eso, ajuste fiscal, ¿sí? Si quieren ahora, como para terminar un poco de presentar estas ideas, les voy a dar la posibilidad que cada uno de ustedes se haga una pregunta respecto de lo que estuvieron presentando. Así que si querés, arrancamos, Iván, con lo que dijo el diputado y después hacemos al revés. Sí. Bueno, ante todo me olvidé de agradecer, así que le agradezco al SEMA, le agradezco a Fabricio, agradezco a Santiago, a la CFA Society, y a Marco por estar acá y tener la generosidad de debatir ideas, que me parece que es un ejercicio
fundamental, ¿no? Bueno, la pregunta que te hago es pensar realmente que es posible, digamos, pensás realmente que hay una contradicción entre ajuste y crecimiento cuando la historia argentina muestra que todas nuestras crisis están derivadas de ese desajuste. Por lo tanto, si uno ajustara, debería tender, no te digo ya mismo, pero en un mediano o largo plazo, a volver a crecer. A ver, yo no le pondría la palabra ajuste. Sí creo que es absolutamente central tener superávit, tanto fiscal como de cuenta corriente. Superávit de cuentas internas como externas. Hay un gráfico que vos mostraste que me pareció muy bueno sobre los programas antiinflacionarios que tenían éxito. Y una de las variables era, creo que era déficit sobre producto o eso, primario. Sí. Mi crítica, si querés, ese gráfico es, yo le pondría los intereses también, porque siempre digo lo mismo. Yo cuando voy a pagar la tarjeta de crédito, los intereses no es lo que le digo, no, ¿sabe qué? Tarjeta no me los cobre porque estos son intereses, los pago igual. Entonces yo hablaría del déficit total, porque si no caemos de vuelta en lo que decía antes, que en los 90 teníamos superávit primaria, y después terminamos teniendo la crisis igual con problemas fiscales. Pero el gráfico que me resultó interesante es que vos hacías el déficit sobre producto. Y uno de los que nombraste fue la época de mi viejo. Que una de las grandes virtudes que tuvo ese programa, y por eso funcionaba, era que justamente tenías un superávit gemelo. Me acuerdo después que Cristina una vez habló de los superávit gemelos y el de cuenta corriente, ¿no? Pero eso es una... a ver, 3 superávit había, pero era trillillo. Pero parte de ese superávit que tenías, sobre todo el fiscal, que era donde vos hacías eje, estaba basado en que vos subías el producto, no necesariamente que bajabas el gasto. Entonces, no siempre el superávit fiscal tiene que estar asociado con cómo hago para achicar el gasto. Y esto no significa que no hay lugares donde tengas que hacer ajuste de gasto, que el Estado gaste mal, gaste mucho y ineficientemente. Digo, son dos discusiones distintas. Pero uno puede buscar bajar el rato subiendo el denominador, o sea, subiendo el producto, que fue parte de lo que pasó del 2000 al 2006. Yo creo que parte del deterioro del esquema económico viene ya en el 2006 con cuestiones institucionales. Algunas cosas ya más de lo económico se vieron en el 2007. Pero en definitiva sí, coincido plenamente que vos para tener un crecimiento tenés que tener superávit fiscales y superávit de cuenta corriente. El problema que estamos teniendo acá es que eso te tarda en llegar, no es de un día para el otro. Y la realidad económica hoy te lleva a que tenés la mitad de la población que te vive del Estado. Y tenés un sector privado que no te genera puesto de trabajo. Entonces, yo digo, bueno, hay que achicar el empleo público, ¿no? Pues una de las cosas que se escucha, sobre todo en algunas provincias, que hay mucho empleo público, hay que achicarlo. ¿Y a dónde manda esa gente? ¿Qué hago con esa gente? Le termino dando un plan, con lo cual no tenés ninguna reducción de gasto. Lo sacaste del mercado del trabajo, lo mandaste al mercado del plan. Entonces, la única forma es cómo haces para generar una economía que te esté creciendo, que te genere puesto de trabajo. Argentina hace 8 años que no genera puesto de trabajo. 0. Tuviste unos años que subiste, es otro que caíste. Pero cuando uno mira la película, tenés la misma cantidad de empleo privado registrado. El sector privado en Argentina no genera puesto de trabajo hoy. Y tendría que estar generando 250.000 puestos de trabajo por año. 150 por crecimiento vegetativo, más otros 100 para absorber parte de empleo público, si quisieras reducir el empleo público, y ir sacando de los planes de trabajo a el mercado formal del trabajo. Digo, tenemos que tener claro que un plan social no es inclusión social. Un plan social es contención social. Inclusión social es si generas puesto de trabajo. Ahora, con un 30% de argentinos bajo la línea de pobreza, con un 50% de los chicos que nacen en Argentina que nacen en hogares pobres, o sea, son pobres. Suponer que el Estado no tiene que estar ahí presente, y
cuando menos es muy ingenuo. El Estado tiene que estar presente, primero por una cuestión social, casi les diría, en mi caso hasta moral, pero tenés que sacarlo del plan y poder darle esas herramientas para entrar al mercado de trabajo. Y es ahí la discusión, en qué haces en el mientras tanto. ¿Cómo generas ese crecimiento? Que es la discusión que yo quiero dar. Yo coincido 100% que tenés que tener los superávit. Y de vuelta, si se quiere, vengo de la escuela, que algo me pasó a mi padre, donde es una prueba de esto. Pero la discusión hoy tiene que ser cómo administrás llegar a eso. En el mientras tanto, tenés que aplicar parches, que no son ideales, no son quizás la política de largo plazo que tengas que tener, pero son los que te van a permitir que apliques vos el resto de las políticas. Y si querés te lo transformo en la pregunta. Teniendo esta situación social, teniendo el problema laboral, teniendo un sector privado que no te genera empleos como ya explicaba antes, ¿cómo haces el ajuste fiscal? ¿A dónde cortás hoy? Sin que te estalle todo, ¿no? Sí. Bueno, me esperaba esa pregunta. ¿Cómo cortás y por dónde? Es que precisamente porque Argentina viene haciendo políticas fallidas, fracasadas, despilfarradoras en términos fiscales, porque aumentó el gasto público 20 puntos del PBI en la última década, porque no genera incentivos para invertir desde el lugar de la institucionalidad, pero la institucionalidad entendida como el respeto por los derechos de propiedad. Porque vuelvo a esto que está tan latente. Néstor Kirchner decretaba aumento de salario por decreto, el gran presidente de la década de los 2000, con los mejores números de la economía argentina. Eso generó la semilla de la propia destrucción, de la futura destrucción. Se crecía en esa época porque el PIB per cápita había caído de $8.000 a $2.000 per cápita. Nuestros salarios eran de miseria. China también crece porque tiene salarios de miseria. Y ojo, y hoy no son salarios de miseria, hoy han crecido muchísimo. Pero parte del crecimiento chino fue, mirá, estos salarios son nada, te abrís mínimamente y listo, cualquiera va a invertir. Y acá se acuerdan que era el boom de los call centers, 2003, 2004. Entonces, podés crecer a pesar de hacer malas políticas. Pero esas malas políticas tarde o temprano cobran, te vienen te mandan la cuenta y la pagás. Y la cuenta la pagamos en 2011 con el cepo, previamente con las inflaciones altísimas que tenían el gobierno, y con esto de que no se genere empleo en el sector privado. Porque claro, ¿quién invierte en este país? ¿Quién va a invertir si nunca hay sostenibilidad fiscal? La sostenibilidad fiscal tiene que ver con la incertidumbre, tenés que dar certidumbre. Entonces, no es de la noche a la mañana, pero tenés que tener un programa serio que inspire credibilidad y que pase por un fisco equilibrado. Y no quiero esquivar a la pregunta, digamos, pero yo creo que se puede hacer un ajuste, y los números del gasto también me lo indican, sin tocar planes asistenciales como la asignación universal por hijo u otro tipo de planes asistenciales. No representan más del 10% del gasto. O sea que hay 90 puntos que podés tocar. Yo coincido con Marco en que hay que hacer una reforma previsional. Importante, ambiciosísima, que no es posible políticamente, no. Pero pensemos en las soluciones que deberían ser, a ver si algún político más o menos las mete en el debate. Esto no es a ver cuándo la economía crece, a ver si puedo mandar a los ex empleados públicos ahí. Y no, tenés que empezar por dar la señal de que vas a tener un gobierno creíble, que no va a la primera de cambio manotear al sector privado como lo está haciendo este gobierno. Porque a la primera de cambio manoteó la reforma tributaria, que ya era tímida, y ahora ni siquiera bajan aportes patronales, o el cobro de retenciones a las exportaciones de soja, a todas las exportaciones, perdón. Una medida muy buena,
que yo aplaudí con 4 manos cuando le sacaron los impuestos a las exportaciones, y ahora van para atrás. Entonces, eso lo denominó un economista norteamericano la incertidumbre de régimen. La idea de que el gobierno no te da señales claras de que van a respetarse tus derechos de propiedad. La inflación viola derechos de propiedad, los impuestos violan derechos de propiedad. No digo que no tenga que ver, digamos, pero violan derechos de propiedad. O sea, es tu dinero, pagás 35 de ganancia. Bueno, hay un 35% ahí que, digamos, podrías pagar 15%. ¿No? Trump creo que bajó los impuestos al 12% o al 15%. Entonces, primero es el gobierno que dé la señal, que haga las reformas, y después creces. ¿Y lo tenés que hacer de la noche para la mañana? No. Ahí yo creo en el gradualismo, pero el gradualismo con un proyecto muy claro de hacia dónde vas a ir, ¿no? Digo, para reducir la planta se pueden hacer planes de suaves para ir pasando del sector público al sector privado, pagar capacitaciones, ¿sí? La vía que hemos elegido es que el dólar suba todo lo que tenga que subir y se ajusta todo en términos reales y se licúan todos los salarios. Esa no sirve, en 5 años tenemos los mismos problemas. Entonces, creo que esa es mi punto. Bueno, muchas gracias. Si quieren, como para cerrar un poquito y después dar lugar a ver si alguien de acá del público tiene preguntas, un poco como se lo plantea ahora es, bueno, necesitamos ajuste, ambos coinciden, el tema es el cómo, bueno, por eso, pero digo, necesitamos ahí está, superávit fiscal que puede venir, ahí está, del lado del ajuste o del lado del crecimiento. Y un poco la pregunta, si quieren, cortita, que tenía para ambos. En su momento, creo que durante tu presentación lo mencionaste, el tema de, bueno, se privatizaron muchas empresas. Estos días, justo con la última medida gremial de aerolíneas, estuvo de vuelta en boca y de hecho también el presidente diciendo que, bueno, que aerolíneas era medio una caja negra. ¿Creen que se puede encontrar por algún lado ahí el ajuste de vuelta, de decir, bueno, empresa pública deficitaria, privatícese, en vez de expropiese como era antes, privatícese cortito y para que cada uno responda? No, creo que no. Y lo explico muy cortito. Que la privatices no significa que te vaya a funcionar. Te tomo el ejemplo de Aerolíneas Argentinas mismo. Aguas, YPF. Digo, son todas empresas que las privatizaste que después terminaron volviendo al Estado porque no funcionaba la privatización. Entonces, no es que la respuesta es privatícese. ¿Cuál es el programa que vos tenés? A ver, yo, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, yo creo en una aerolíneas de bandera. Digo, yo creo en un país conectado. Lo que no significa que no le tengas que dar competitividad, que no le tengas que pedir que sea superavitaria, salvo algunas rutas que por una cuestión de conexión del país decida que estas rutas las voy a subsidiar. Porque te viene una empresa privada y te elige las rutas que son rentables. Pero las otras rutas que vos tenés que tener para la conexión del país no están. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hubiese hecho? Y yo creo que está bien que se hayan dado algunas nuevas rutas. En eso no me parece mal. Lo que sí teníamos que generar es una política donde no solo Aerolíneas Argentinas se quede con las rutas no rentables. Que el Estado tiene que estar ahí asegurando que esas rutas tengan conectividad. Entonces, de vuelta, no siempre la única medida que tenés que tener en consideración es si es superavitario o no, es cuál es el sentido que le querés dar. Lo mismo te puedo decir, más allá de que yo creo que tiene que sufrir modificaciones, de Tierra del Fuego, del régimen de Tierra del Fuego. Yo creo que tiene que sufrir modificaciones. Ahora, tenemos que entender que el régimen de Tierra del Fuego tiene una decisión geopolítica. No es simplemente el régimen para competir con Manaos. Tiene que ver con una decisión estratégica del país de cómo posiciono distintas industrias y hago todo el uso del territorio.
después con todas las modificaciones que tendría que hacer. Con lo cual, a lo que voy de vuelta es, no nos quedemos solo con la minarita de si me da superávit o no. El mundo entero subsidia. El mundo entero subsidia transporte, el mundo entero subsidia energía, el mundo entero subsidia cuestiones que considera estratégicas. Esto no quita que tengan que ser ineficientes, no brindar un servicio de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí disiento marcadamente. Que se privatice Aerolíneas es música para mis oídos, así como cualquier empresa estatal, aunque dé ganancias. Pero ¿por qué? Y admitiendo que de ninguna manera esa es la solución al déficit fiscal, porque son monedas. ¿Ah? ¿Pero por qué diciendo? Porque cuando se privatizaron las empresas de electricidad en Argentina, se dejó de cortar la luz. Cuando se privatizó YPF, tuvimos superávit energético en la balanza comercial. Y Aerolíneas la estatiza el gobierno kirchnerista una vez que los sindicatos le vuelven inviable la compañía a los españoles. Entonces, no funcionaban las estatales. Bueno, entiendo. Pero acá se hizo todo lo posible por complicarle las gestiones a las empresas privatizadas. Aguas Argentinas lo mismo. Entonces, la empresa privada tiene mejores incentivos, entonces funciona de manera más eficiente, tiene que cumplir con un cliente. La empresa pública tiene que cumplir con el deseo del político de ganar elecciones, por tanto suele estar llena de empleados en exceso y por tanto suele dar déficit. Puede no dar déficit, puede ser. Pero el punto es eso. Para crecer necesitas una economía que funcione con incentivos, eficiente, y eso te lo da el sector privado. Entonces, Aerolínea debería privatizarse no porque sea una solución al déficit fiscal, aunque cerraría ahí alguna canilla, sino también porque necesitas incentivos de mercado en el mercado aeronáutico. Y mucho mejor si encima abren más a la competencia. Algo que, la verdad que algo se está haciendo con las low cost y demás, pero deberías invitar a todas las empresas de aerocomerciales que quieran trabajar en Argentina a que vengan. Porque ahí, si tu Aerolíneas Argentinas le va mal, podría quebrar, podría cerrar, pero sin perjuicio para los que quieren volar. El sector privado, increíblemente, genera que la gente vuele. ¿Sí? Digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, andan los aviones, son un montón, hay un montón de aeropuertos, se vuela cada vez más barato. ¿Sí? O sea, el pasaje de avión en el mundo, esto lo vi hace poco, comparado con lo que costaba volar en los años 30, hoy es casi cero en términos reales. Eso es lo que genera la competencia. Entonces, podés hasta vivir sin aerolínea de bandera y con buen servicio para todo aquel que quiera viajar y con buena conexión, etc. Las soluciones vienen por otro lado, son más grandes. Y una cosa más, ya que mencionó la cuestión de Tierra del Fuego, para que crezca la economía, especialmente la nuestra, una cosa que necesitas, que me olvidé de mencionar, es apertura comercial. Porque le bajaría un montón el costo a las empresas de sus insumos. Porque podrían alimentarse de insumos baratos que consigan en otras partes del mundo. Pero acá, por cuidar los negocios de algunos, terminás afectando a todos, ¿no?